El Dev 180 se ha centrado en la próxima actualización Sombras de Jade. Con motivo de este Dev hay 2 alertas activas durante 23 horas con agrietado de pistola y un descifrador de agrietados. Anuncian que este año van a iniciar el camino para cambiar el Dojo Contest o competición de decoración de dojos, para adaptarlo al cross-save y crossplay. Abrirán un apartado en el foro. La actualización de Sombras de Jade viene este 18 de junio, con su aventura y cuyos prerequisitos para jugarla serán haber completado la nueva guerra. Las habilidades del nuevo Warframe Jade se centran en el soporte a la party y debuffos. La pasiva de Jade es tener 2 auras, ambas incrementan la capacidad de mons, además de que su primera y cuarta debuffan a los enemigos. La primera habilidad crea un área de curación o para aplicar daño en el tiempo a los enemigos. Su segunda permite escoger entre 3 habilidades, una que da fuerza de habilidad y 2 que se aplican a la party, la que da daño a las armas y la que bustea los escudos y sobreescudos. Su tercera habilidad permite que con enfocar enemigos quites armadura o escudos y si hay un aliado caído ensangrado permite levantarlo a distancia. Su cuarta es una canalizada que te permite volar y disparar enemigos con la exaltada. Con sus 3 armas signature, Eversong, Cantari y Harmony se bufará la party y con las 3 equipadas a la vez el bufo será mayor. Esta actualización viene con un nuevo modo de juego, Ascensión, se habilita una vez terminada la aventura. Básicamente se trata de ir matando y defendiendo el objetivo de las oleadas de enemigos. En esta hay que ir reponiendo un elevador con cargas de energía que dropean los enemigos para salir y escapar de la misión tras enfrentar un miniboss final. No es una misión sin fin. El evento Belly of the Beast o Viento o Entrañas de la Bestia que viene con la actualización tendrá a Ordis como NPC del evento. En el repetidor Larunda, que pide maestría 3 para acceder. Hay 3 efímeras del evento, una efímera obtenible solo al acceder y 2 más que se desbloquearán si se consiguen objetivos de comunidad. Como inventario tendrá los arcanos de Eidolon o del último evento Grito de Gárgola, pero esta vez se limita su obtención a 2 arcanos full de cada tipo. También se podrá conseguir el plano y las partes de Jade en el vendor del evento. Después del feedback en el foro sobre el cambio de estados y armadura, Pablo comenta algunos cambios. La explosión ahora será doble, habrá una segunda detonación que hará daño en área, en un porcentaje del daño aplicado en la primera explosión. El magnético no puede competir con toxina con respecto a los escudos, por lo que ahora magnético afectará al sobreguardia de los éximos, y con respecto a los escudos, si los eliminas con magnético ahora aplicará prox y estado de eléctrico. Reworkean un poco a Frost permitiendo cosas como estandarizar el tiempo de duración de la congelación, ganar armadura con los estados de frío aplicados, más AOE en sus ataques, que escalará con el rango de habilidad, además que los disparos de armas ahora atravesarán el globo desde fuera. Intentarán que los enemigos congelados puedan ser atraídos por habilidades de control como la de Nidus o Cora. También habrá cambios a Alas, Baruch y Gauss. Respecto a la vulnerabilidad del daño de los enemigos que aplican ciertos Warframes, ahora operará de forma independiente, sin interactuar con los distintos tipos de daño los que son más débiles los enemigos. Sobre el escalado de armadura de los enemigos se pone cap en 90% y quitar parte de esta armadura, por ejemplo con corrosivo, será mucho más eficiente que hasta ahora, pues perder parte de la armadura ahora penalizará mucho más a la reducción de daño de los enemigos que les daba esta, haciéndolos mucho más débiles, por lo que los bonos de daño a esa armadura ahora serán más efectivos. Todos los detalles sobre ello están a continuación del post original del Dev Workshop, del que te dejo el link del lugar exacto en la descripción. Por fin han enseñado la skin de Yareli Deluxe en el entorno de juego y las nuevas Tenogen, como el de Lavos y Equinox, además de algunos accesorios. Han enseñado los nuevos arcanos que se añaden en el nuevo modo de juego de Ascensión. Se han enseñado los aumentos de Protea, Corvex, Dagath y Sebagoth. También han enseñado los múltiples cambios de la interfaz del juego, cosas como copias de wheels, avisos de lo que estás modeando mal, con información extra estadística, cambios en viajes rápidos, presets de Warframes, entre otros. Sobre los cambios en la calidad de vida del juego, destaco que limitan la cantidad de liches y hermanas capturadas a 150. Nuevos decretos, más formas de conseguir abrazaderas de pazos extra después de eliminar al Orowyrm. En las armas semiautomáticas se añade la función de auto y facilitan la adquisición de los Necramech, entre otros. Enseñan la nueva skin Hellroom de Ember que vendrá el 20 de julio con la TennoCon y el resurgimiento Prime de Ember. Es decir, que por fin tendremos habilitadas las reliquias del Glaive Prime por Aya ese día. Con ello también anuncian cambios en el Hellroom, esta vez, aparte de conseguirla como los anteriores Hellroom, pagando directamente, se permitirá comprar la skin por Platinum, a 465p de la colección entera, pero también se podrá adquirir por partes. Sobre la TennoCon, que este año dura 2 días, muestran los horarios de los distintos eventos. El día 19 de julio, para los que no vayamos físicamente, no hay nada interesante, a priori, pues el grueso de los eventos, drops y noticias importantes tendrá lugar el día 20 de julio. Han terminado mostrando un poco más de Soulframe, que te dejo en la pantalla hasta el final.